Hola Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta, hoy con un nuevo vídeo de noticias interesantísimas en la que seguimos viendo cómo Meta se está preparando para algo muy gordo que va a llegar a partir de septiembre, con esas MetaQuest 3S de las que vamos a hablar en el vídeo de hoy, y también con un nuevo sistema dirigido al ambisónico para mejorar ese sonido ambisónico en sus juegos, en juegos de Quest y en juegos en general de VR, que pues ha incorporado recientemente al SDK, al kit de desarrollo, los chicos de Meta, y que os voy a explicar un poquito para que veáis la trascendencia que puede llegar a tener este sistema. Bien, pero lo primero que quiero comentar en este vídeo que vamos a dedicar en su totalidad a lo que es Meta, lo primero es una advertencia, una alerta a las personas que estéis instalando o que recibáis la Meta V68, de la cual hemos hablado muy recientemente, que trae grandes mejoras de rendimiento a nivel de FPS, a nivel de latencia, lo que se refiere al sistema OpenXR, que como sabéis es esa interfaz, ese puente entre los visores, los ordenadores y el software para obtener un mejor rendimiento a la hora de jugar a VR, etcétera, etcétera. Bien, pues parece ser que esta implementación en OpenXR ha traído un bug, digamos así, o un problema bastante importante, especialmente o prácticamente exclusivamente para los que uséis Metalink o QuestLink. Yo estoy ya en cierta manera bastante harto en el sentido de haberlo dicho en numerosas ocasiones que utilicéis Virtual Desktop. Primero, porque no suele verse afectado por este tipo de problemas, y segundo, porque objetivamente nos va a dar una mejor calidad visual, un mejor rendimiento y una mejor experiencia streaming en PSVR en general. Hay quien se ciñe a lo que es MetaQuest Link o Quest Link por el tema de que permite la conexión por cable, pero os aseguro que estáis en ese sentido no aprovechando al máximo vuestro visor. En todo caso, elijáis la opción que elijáis, sí es cierto que ha surgido este problema con el tema del OpenXR, con esa implementación, ese nuevo algoritmo para mejorar el rendimiento en FPS y en latencia con Quest Link. ¿Y esto en qué desemboca? Pues desemboca en que muchos usuarios están teniendo problemas, desarrolladores incluidos, para poder utilizar ciertos motores Unreal Engine dentro de OpenXR, y también el propio sistema OpenXR. Incluso también se están reportando jugadores de simuladores de vuelo como DSS y otros que están teniendo problemas para usar el juego directamente. Windows les expulsa del juego y no les deja entrar para jugar. Parece ser que esto puede estar también a su vez relacionado con OpenComposite y OpenXR Toolkit. Ya sabéis que son esas herramientas que nos pueden servir en OpenXR precisamente para aumentar ese rendimiento y demás. Recientemente, con este problema, el propio creador de OpenXR Toolkit comenta en su página oficial que no es necesario tener activado OpenXR Toolkit a estas alturas, porque ya hay mecánicas y cuestiones dentro de la VR para poder conseguir los mismos objetivos sin los problemas que está trayendo, sobre todo en juegos modernos, OpenXR Toolkit. Ya habéis visto en diversos tutoriales que yo os he mostrado y en diversos contenidos informativos que os he recomendado quitar OpenXR Toolkit, el último sin ir más lejos, en el día de ayer en Into the Radius 2. ¿Por qué? Porque por un lado parece ser que puede mejorar la experiencia, pero en muchas ocasiones hace el efecto contrario. Parece ser que esos usuarios que están teniendo problemas con DSS y con otros juegos, desactivando este OpenXR Toolkit o el OpenComposite, en definitiva, podéis salvar este problema. Os recuerdo también que DSS desde hace ya tiempo tiene soporte DLSS propio, con lo cual no se hace necesario usar OpenXR Toolkit, ni tampoco se hace necesario usar OpenComposite. Os dejo por aquí el tutorial que os hice hace un tiempo para que lo veáis y optimicéis vuestra forma de jugar este juego, y os aseguro que obtendréis una gran calidad visual y además un rendimiento óptimo. Bien,
pero aún así Meta nos ha dado un comunicado interno diciendo que en la V69 se va a solucionar este problema. En todo caso, lo mejor a día de hoy, si queréis actualizar a V68, es que una vez que lo hagáis, dejéis de utilizar OpenXR Toolkit, al menos en esos juegos en los que os está dando problemas. Ya sabéis que OpenXR Toolkit tiene su propio panel en el cual podéis desactivar o activar qué juegos lo utilicen y cuáles no lo utilicen. Pues cuando tengáis problemas en MetaQuest Link y Quest Link, pues lo desactiváis y seguramente ya os va a funcionar. En cuanto al nivel de los desarrolladores, pues ignoro, no estoy dentro de ese selecto grupo, digamos así, o de ese grupo de desarrolladores, con lo cual no sé cómo está la trascendencia de esta cuestión en ese ámbito, pero me parece que en este caso va a haber que tener paciencia. No sé si Meta sacará un parche próximamente o habrá que esperar a una V69 que llegue antes de lo previsto. Todo ello para solventar este problema. En todo caso, si sois jugadores y utilizáis Virtual Desktop, en principio esto no os va a afectar y vais a poder aprovechar esas nuevas cualidades de Virtual Desktop sin que os afecte este problema que está viendo a nivel de MetaQuest Link o Quest Link, como se suele llamar de forma reducida. Bien, una vez que hemos visto esta cuestión, que era la principal del vídeo, por eso he puesto en el vídeo esta alerta Meta V68, vamos a pasar a otras cuestiones también muy interesantes. Se ha desvelado nueva información o aparente información sobre MetaQuest 3S, ese visor, digamos así, barato que sacará Meta probablemente en el mes de septiembre, donde también en teoría presentará sus primeras gafas de gran calidad, pues a nivel de realidad aumentada, pero también parece ser que se presentarán estas MetaQuest 3S que ya conocemos muy ampliamente en sus características y a las cuales se le han añadido ahora dos cuestiones más. Parece ser, por un lado, que no tendría mini jack 3.5 para conectar auriculares en lo que es el visor. Desaparecería, como ocurre en lo que es las Pico, por ejemplo, desaparecía ese mini jack y solo podremos conectar nuestros auriculares, ya sea por Bluetooth o ya sea, si queremos hacerlo por cable, por el USB tipo C. Esto sería algo que se está rumoreando. Todo esto, como siempre os digo, son rumores, no se puede afirmar con rotundidad, puesto que no es información oficial, aunque sí es fiable porque nos la proporciona en este caso Luna, que junto a Brad, pues son dos conocidos tuiteros que suelen dar información bastante fidedigna. Además, Luna nos comenta que por otro lado parece ser que el visor tendría un botón por la parte de abajo que sería lo que se llama un botón de acción. ¿Qué significa esto? Que dándole a ese botón ocurriría algo, una acción. Se está rumoreando que ese botón pudiera ser programable para lo que nosotros queramos o incluso que pueda ser un botón para pasar de lo que es el pass-through a color a lo que es la home de Oculus o viceversa de una forma rápida, semejante por ejemplo a como lo hace la Sony PSVR 2. Bueno, a mí personalmente en este segundo aspecto que os comento me parece mucho más útil lo de los toquecitos, pero bueno, a lo mejor han querido ahorrar en esa tecnología de los golpecitos y han añadido ese botón. Habrá que ver realmente al final ese botón para qué sirve, si simplemente es un botón de encendido, pero se está rumoreando que, ya digo, que como en Sony PSVR 2 podría ser un botón para pasar de la Oculus Home normal a lo que es el paso a color que tendría este visor. Además de esto, pues no sabemos nada nuevo, aunque ya sabemos que las MetaQuest 3S en principio tendrían lentes Fresnel, que en principio tendrían un paso a color con sensor de profundidad, pero con cámaras. No sería en este caso como en las MetaQuest 3 al uso que tenemos todos, y además, bueno, pues tendría un procesador XR2 de generación 2, el mismo que tienen las MetaQuest 3, tendría una resolución inferior, bastante inferior o un poquito inferior a las MetaQuest 3 normales, y en fin, pues lógicamente sería una versión reducida, como yo siempre he dicho, una versión que estaría entre las MetaQuest 2 y las MetaQuest 3 para satisfacer a un rango de público que todavía no se quiere gastar demasiado dinero en un visor, pero sí quiere experimentar la VR, porque además, por lo que se sabe, va a ser un visor con un precio bastante ajustado, se está rumoreando entre 250 y 300 euros. Bien, pues esto es lo que os tengo que comentar de MetaQuest 3S. Vamos completando ese perfil de este visor a falta de su presentación que se intuye en la MetaConnect efectivamente del mes de septiembre, 26 y 27 de septiembre de este mismo año. Bien, y vamos como final de este vídeo de hoy esa nueva implementación
que ha hecho Meta en lo que es su SDK para los desarrolladores, para que lo implementen dentro de los juegos y experiencias que después se nos ofrecen para vivirlas y disfrutarlas los jugadores, pues nosotros siempre ponemos mucho énfasis en lo que es el aspecto visual, el aspecto sensitivo incluso a veces, pero el aspecto auditivo lo damos un poco por alto, lo dejamos un poco ahí, como que lo damos por hecho y como que no se puede mejorar. Pues precisamente en este sentido ha creado Meta y ya está incorporado ya digo, en el SDK, en el kit de desarrollo, lo que se llama Acoustic Ray Tracing Audio, que haría una función parecida al conocido Ray Tracing en imágenes, que afecta a la iluminación, el realismo, los reflejos, etcétera, mejorados y realistas dentro de los juegos que aplican esta tecnología, pero sería aplicado al audio. ¿Y cómo se aplicaría esto al audio? Bueno, en principio comentaros que lógicamente esto lo que nos daría es una sensación ambisónica mucho más realista, de alta calidad y con un sentido ambisónico mucho más profundo y mucho más preciso. ¿Qué cosas incorporaría esta tecnología que nos pueda beneficiar realmente a la hora de obtener esa mejora sonora? Bueno, pues por ejemplo tendríamos una mayor precisión en lo que se refiere a reflexiones y reverberaciones, que nos daría una mejor profundidad y una mejor espacialidad del sonido en los entornos en los que nos moviésemos. Por otro lado, también tendríamos mejores geometrías espaciales para simular entornos complejos, por ejemplo una cueva que no sea solo una gruta simplemente, sino imaginaros una cueva con un montón de galerías, etcétera, etcétera, que tendría distintas reverberaciones en función a dónde estuviéramos, en qué galería estuviéramos concreto de esa cueva, etcétera. Ciudades complejas con mucho bullicio, pues todo eso tiene incorporado una tecnología, este SDK o esta incorporación al SDK, para que todo esto se pueda representar en VR de forma realista y precisa. También tendremos una mejor defracción. ¿Qué es esto de la defracción? Pues la defracción son efectos que tiene el sonido al encontrarse con obstáculos, es decir, podremos apreciar desde nuestro punto de vista y con una espacialidad muy precisa lo que le ocurren a los sonidos o a las ondas de sonido cuando chocan con obstáculos y nosotros los captamos. No es lo mismo que un sonido nos llegue directamente al oído, ya sea por atrás, por delante o por donde sea, o que se encuentre una pared por delante, o que se encuentre pues un barril o cualquier otra cuestión. Esto es la defracción, otra cuestión que se mejora en precisión y calidad. También mejora la oclusión. ¿Qué es la oclusión? Por ejemplo, cuando hablamos de temas visuales, la oclusión ambiental, por ejemplo, es todo lo que envuelve al entorno en el que estamos a nivel visual, pero que no es el propio escenario, sino es, por ejemplo, la niebla, el polvo que está ahí flotando en el aire. Ese tipo de cuestiones es lo que se llama la oclusión ambiental dentro de los juegos a nivel visual. Pues a nivel sonoro, la oclusión es el comprobar cómo los objetos bloquean o afectan de alguna manera al sonido, a las ondas de sonido que están en ese entorno. Ya no objetos como obstáculos, sino el hecho de que nosotros hablemos, por ejemplo, o alguien nos hable, o se escuche una explosión y haya barriles alrededor nuestra, etcétera, etcétera. Todo eso va a hacer que la onda expansiva de la bomba, al sonar en lo que es el sonido, a lo que el sonido se refiere, pues va a sonar en nuestros oídos de una manera peculiar en función si son 2 barriles, 5 barriles, 8 barriles o un solo barril. A esto se refiere el tema de la oclusión, que nos envuelve en cuanto a objetos alrededor nuestra que afectan a las ondas de sonido. Bien, también va a afectar a una mejora en la obstrucción. ¿Y qué es la obstrucción? Os preguntaréis, pues, ¿cómo afecta el sonido cuando atraviesa los objetos? Lógicamente, una onda de sonido, una onda musical, conforme se encuentra un objeto y en este caso lo atraviesa, pues lo normal es que empiece a perder fuerza o fuerza parcial, depende de si el sonido va justo por el medio del objeto o va hacia los lados o simplemente lo roza. Pues todo eso lo va a captar este nuevo sistema de Acoustic Ray Tracing Audio para mejorar todo lo que es la ambientación sonora del sonido ambisónico que va a envolver a todos nuestros juegos a partir de ahora. Y por otro lado también tenemos una mejoría en cuanto a
cómo los sonidos se comportan en función a los materiales de los objetos con los que interactuemos o sobre los que andemos. Imaginaros que no es lo mismo andar sobre arena, por ejemplo, andar sobre una alfombra, andar sobre madera, etcétera, etcétera. Pues todo esto, este sistema incorpora también mejoras para que captemos de una forma más realista y más precisa pues el material o cómo suena el sonido en función al material en el que nos movemos o el material al que toquemos, si la pared es rugosa, si la pared es de madera o es de cemento, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Pues todo esto ya viene incorporado en el SDK que los desarrolladores tienen en su mano para mejorar de forma brutal lo que es el sonido ambisónico dentro de las experiencias de los visores Quest, lo cual es una gran noticia porque ya sabemos que una experiencia VR ya la podemos definir por un lado por la sensación visual, la calidad visual de lo que estamos viendo, que nos da una serie de señales para que nos sintamos en cierta manera inmersos en esa experiencia, la auditiva, que ahora se mejora con esto. Recordad que la visual se está mejorando continuamente y ahora se ha incorporado este sistema que os decía al principio de rendimiento en OpenXR con los FPS para que todo vaya más fluido y con el tema de la latencia para que todo sea lo más realista y suave posible. Y a nivel visual de resolución, etcétera, pues las mejoras suelen ser continuas. Pues también a nivel de negros, ese Adaptive Content Brightness que os comentaba también el otro día, que también incorpora la V68 para mejorar esos negros y esa colorimetría general de los juegos, porque el negro no solo afecta a aquellos que tengan dudas, no solo afecta a zonas oscuras que veamos negras, sino que incluso la viveza de los objetos, el hecho de que los negros sean potentes hace que el contraste también lo sea y que todo luzca mucho mejor independientemente de que estemos en la oscuridad o no. Bien, pues ahora también incorporamos, como estaba diciendo, el aspecto sonoro, que va completando al aspecto visual, y también, como comentábamos cuando hablábamos de las ápticas, el aspecto sensitivo de nuestro cuerpo a través de los dispositivos ápticos, como el chaleco que os mostraba, el tema del visor, las abrazaderas, etcétera, etcétera. Todo al final se conjuga para que la experiencia que estemos teniendo en VR sea cada vez más inmersiva, más real y más en definitiva, pues eso, realista, más que cuando nos pongamos el visor cada vez notemos menos la diferencia entre la realidad virtual y la propia realidad, porque todo lo sintamos muy real, lo veamos muy real y lo escuchemos y lo sintamos auditivamente también muy real. Bien, pues parece ser que esta tecnología, por lo que se sabe hasta el momento, el primer juego que la incorporaría sería Batman Arkham Shadow, que ya sabéis que es uno de los títulos estrellas exclusivos para MetaQuest 3 que llegarán pues a partir de septiembre. No sabemos qué fecha todavía, intuyo yo que en la MetaConnect sabremos la fecha concreta, y además el 20 de agosto se ha anunciado ya que en un evento, la Gamescom me parece que es, pues se va a mostrar un tráiler con gameplay del juego para que ya empecemos también a subir el IPEG después de Alien Rock Incursion. La verdad es que lo que nos espera a partir de septiembre es una verdadera locura de títulos, y seguirán diciendo muchos usuarios que la VR está muerta, que la VR no vale la pena, etcétera, etcétera. Y yo os recomiendo, chicos y chicas, a todos los que seguís el canal, que hagáis oídos sordos, disfrutéis de la VR, porque la VR ha llegado para quedarse y estáis viendo los continuos avances que Meta está apostando muy fuerte por el tema. Ahora ha habido una avalancha con la Sony PSVR 2 que ojalá que haga reflexionar a Sony y saque nuevos títulos creados por ellos mismos, que lo saben hacer muy bien para su visor PSVR 2. Y en fin, la VR está más viva que nunca, pese a quien pese. Bien, Revercues Maníacos, pues con esto acabamos. Espero que este vídeo de hoy os haya sido interesante. Recordad lo del tema de la V68 para que no os llevéis sorpresas. Yo os recomiendo siempre Virtual Desktop, que suele dar muy pocos problemas en este aspecto. Bien, y también pues este nuevo sistema de audio que seguro que va a darnos experiencias mucho más ricas, mucho más inmersivas y mucho más espectaculares, y también esas nuevas novedades sobre MetaQuest 3S que vienen a completar un poco lo que ya se ha ido rumoreando durante muchos meses y que nos parece un visor que quizá para el que ya tenga una MetaQuest 3 no tenga mucho sentido, pero aquel que esté deseando entrar en la VR y no quiera gastarse demasiado dinero, pues va a tener un visor bastante bueno sin tener que gastar, ya digo, demasiada
pasta en ello y bueno, después si ya le gusta y demás, pues ya puede seguir invirtiendo en un visual mejor, etcétera. Bien, Reverquest maníacos, pues lo dicho, nos vemos pronto, que paséis buena tarde, no olvidéis vuestro me gusta, vuestros comentarios sobre todo lo que hemos comentado y por supuesto suscribíos y la campanita en todos, que es importante para que no os perdáis los contenidos que vienen después. Investigad un poco por el catálogo, que también hay muchos vídeos muy interesantes, tutoriales informativos y de todo en Reverquest VR. Nos vemos pronto, buena tarde, chao chao.